¿Cómo están todos ustedes? Hoy nos acompaña Johanna Carvajal en un gran tema que se llama Interpretación de los sueños y viajes astrales. Escuchémosla. Listo, perfecto. Buenas noches a todos, ¿cómo están? A todos y a todas, bienvenidos a este curso. Esta es una conferencia que vamos a hacer de apertura para el curso del fin de semana, el curso sobre viajes astrales, sueños lúcidos y demás. De todas formas, vamos a abarcar muchos más temas. Mi nombre es Johanna Delgado, soy conferencista, soy angeóloga, hipnoterapeuta, he trabajado en muchas facetas del ser, incluyendo los viajes astrales, bueno, que he hecho yo misma, y los sueños lúcidos también que he vivido yo misma. Ha sido muy basado en mis experiencias, mis notas, pero también me he basado en algunos autores y vamos a ver también un poco de historia. Hoy vamos a ver sobre todo a sacar de pronto de algunas personas de algunas dudas sobre la simbología de los sueños y de pronto también vamos a mirar todo lo que es y todo lo que abarca los sueños lúcidos, la parálisis del sueño y un poco vamos a ver, bueno, también lo que vamos a ver el fin de semana en el curso. Entonces les doy la bienvenida a este curso, les agradezco mucho que se hayan inscrito, les agradezco mucho también esta asistencia y vamos entonces a comenzar. Voy a comenzar por compartir nuestra presentación. Bueno, este curso, su nombre como tal es el viaje astral, los sueños y la conciencia. El trabajo en los viajes astrales o el trabajo en los sueños es un trabajo de reflexión, es un trabajo interior, como todas las actividades que nosotros normalmente empleamos en este sentido espiritual, en este sentido etérico. Entonces es cuando nosotros dormimos, cuando nosotros soñamos, que nos encontramos con tantas cosas, tantos símbolos, que nos encontramos con tantas ideas, con ese mundo también de las ideas, con ese mental que está como tan exacerbado precisamente mostrándonos a través de símbolos o a través de imágenes o a través de personajes, tantas cosas que nosotros vemos a nivel de nuestro inconsciente. Precisamente eso es lo que vamos a tratar en nuestro curso, vamos a ver qué vamos a ver en el curso. En el curso principalmente vamos a ver, nuestra primera clase va a ser la composición de los dos primeros ítems, entonces va a ser la composición de los sueños, que son la simbología, vamos a ver mucho esta parte simbólica porque es muy interesante, y pues vamos a ver una aproximación terapéutica y la sanación a través de los sueños. Entonces principalmente vamos a ver eso, cómo afrontar un sueño, cómo yo puedo hacer una derivación o hacer una interpretación de un sueño a través de una idea que tengo de un sueño o de un arquetipo que tengo de un sueño. Sueños en repetición, sueños lúcidos, sueños simplemente que tenemos y como que no entendemos, sueños en sepia, sueños en blanco y negro, todos este tipo de sueños vamos a abarcarlos y vamos a ver qué significan los colores, qué significa el agua, qué significa la tierra, el fuego, qué significa soñar que estamos desnudos, por ejemplo, que es un sueño muy recurrente, que significa que nos soñamos y que se nos caen los dientes, la serpiente en los sueños, este tipo de cosas tan interesantes que además de abarcar una faceta muy importante del inconsciente y del subconsciente, también nos va a conectar con todo lo que es nuestros campos mórficos, con todo lo que se conoce como campos mórficos, que es principalmente lo que nosotros traemos de nuestros ancestros, lo que traemos de nuestra cultura, lo que nosotros traemos también de nuestras vidas pasadas, a qué estamos conectados y cómo aprendemos. Vamos a ver algunos tipos de sueños, las distintas dimensiones en las que nos movemos, así como nuestros cuerpos, porque para poder entender los sueños, para poder entender las proyecciones astrales y para poder entender que salimos al astral, pues tenemos que entender que tenemos un cuerpo físico y que tenemos diferentes cuerpos sutiles que nos ayudan en este proceso y que principalmente cuando nosotros nos acostamos a dormir estamos conectados a otras dimensiones que son cuarta y quinta dimensión, que es las que son también que tienen otras subdivisiones dentro de esas dimensiones. Vamos a ver también el viaje astral. Vamos a ver algunos conceptos del viaje astral, conceptos, digamos, más prácticos. Yo quisiera enfocar como, digamos, vamos a ver en diferentes horas, vamos a verlo en diferentes días. Entonces vamos a estar sábado y domingo conectados a este curso. Entonces vamos a aprovechar el sueño del sábado para hacer algunas prácticas. Vamos a hacer también meditaciones, las meditaciones guiadas, digamos que entrar al sueño
A través de las meditaciones es un poquito más difícil, digamos que entrar al astral, no al sueño, al astral, a través de las meditaciones es un poquito más difícil, pero sí podemos hacer visualizaciones para que en la noche, visualizaciones y además ejercicios, para que en la noche podamos estimular esa parte del astral. Vamos a desenterrar un poco también todos esos mitos que tienen que ver con el astral, todos esos miedos que tenemos a través de todo lo que nos han transmitido también muchas personas. A veces yo veo videos en YouTube o he leído inclusive libros de algunos autores que dicen los temores del salir al astral, es que yo salgo al astral y me encuentro con un demonio, es que hay energías de baja vibración. Entonces todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de mitos vamos a tratarlos también en este curso. Vamos a ver también qué es un viaje astral, la diferencia con los sueños, el sueño lúcido, que es un sueño muy, muy interesante, vamos a ver de qué se trata, y vamos a hacer una preparación para el viaje astral. Esto lo vamos a ver el sábado precisamente porque el sábado nos va a permitir, el sábado en la noche, hacer como la práctica. De todas formas, ese día vamos a hacer 2 meditaciones guiadas y en esas meditaciones vamos a abordar el tema a través de visualización hipnótica. Esta visualización hipnótica nos va a permitir fijar en nuestro inconsciente una faceta del astral para poder acceder a ella tal vez en la noche. No a todas las personas les funciona, pero digamos que si ponemos un porcentaje les funciona al 70% de las personas. Ya las personas, si ustedes están viendo esta charla y si ustedes están conectados a esta charla, ya han estado conectados o tienen muchas preguntas o han estado en contacto con alguna parte del astral. Entonces eso es lo más interesante de todo, que precisamente ya hemos tenido algún contacto con el astral o ya hemos tenido sueños lúcidos o nos interesa mucho el tema porque hemos tenido alguna vivencia a este nivel. El domingo vamos a ver las técnicas para salir del cuerpo. Para salir del cuerpo hay variadas técnicas y son muy sencillas. Las técnicas, por ejemplo, a través de los mantras. Hay muchos tipos de mantras, no solamente el mantra faraón, hay bastantes tipos de mantras. Esto los vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios aplicados a estas técnicas. Vamos a ver la parálisis del sueño. Hoy vamos a abordar un poquito el tema, pues de todas formas es una conferencia simplemente para dar conocimiento sobre el curso, pero sí vamos a dar algunos tips y algunas formas, algunas recomendaciones si hay personas que de pronto ya han vivido las experiencias o quieran vivirlas para que no tengan miedo, para que estén más conectadas con su astral. El astral nos da unas capacidades infinitas, nos da unas posibilidades, más que unas capacidades son nuestras, pero nos da unas posibilidades infinitas de conexión a todas las facetas de nuestro ser, para podernos reconocer, para poder mirar hacia adentro, para poder ver y sanar. Eso es lo más interesante de entrar en el astral. Una de las facetas más interesantes, muchas personas las utilizan para muchas cosas. Esto es como la magia. ¿Listo? Entonces está el mantra faraón. Hay muchos más mantras, esos también los vamos a ver. Vamos a tratar lo de la parálisis del sueño. ¿Cómo la parálisis del sueño puede ser una ventaja para entrar en el astral? Por ejemplo, digamos en mi caso, yo a lo largo de mi vida siempre había vivido y siempre había tenido muchas parálisis del sueño. Normalmente yo me recuesto en la posición en la posición así boca arriba y me da parálisis del sueño, es inmediato. Entonces yo más bien, en vez de tener tanto miedo, que era lo que tenía antes, esta faceta produce mucho terror, esta parálisis, el sentirse quieto, que no te puedes mover, que no puedes hablar, que no puedes levantar un dedo, produce mucho terror. Y al principio, pues cuando yo era niña, también sufría de sonambulismo combinado con parálisis del sueño. Entonces, pues comencé a investigar y comencé a mirar cuáles eran las mejores alternativas para tratar la parálisis del sueño, pero después me di cuenta, cuando entré en el mundo astral, cuando ya entré en este maravilloso mundo, porque me encanta, precisamente cuando comencé a investigar me di cuenta que era una ventaja tener una parálisis del sueño, porque a través de la parálisis del sueño tú puedes salir al astral mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a ver esas ventajas, vamos a ver cómo se hace, cómo no tener miedo, cómo controlar el cuerpo y cómo controlar para poder salir. Al principio, los viajes astrales no duran mucho tiempo. A veces nosotros de pronto les cuento una experiencia que tuve el fin de semana. Por ejemplo, el fin de semana tuve parálisis del sueño, salí al astral y lo que hice fue que salí de mi cuerpo, me vi acostada en mi cama, camino pues de una forma, en el astral se siente de una forma distinta a la realidad,
¿Listo? Esa es una cuarta dimensión, ya vamos a ver un poco de eso. Es una cuarta dimensión, es una cuarta, quinta dimensión, yo estaba en la cuarta en ese caso, y estaba caminando como flotando. Resulta que me salgo por la puerta y hay unas escaleras, y resulta que me caigo por las escaleras o sea, de lo torpe que de pronto podemos ser en el astral, porque pensamos que podemos caminar como en el mundo físico, y sí lo podemos hacer, pero necesitamos un cierto nivel de entrenamiento. Entonces eso, por ejemplo, les cuento también que el fin de semana pasado tuve un sueño premonitorio, pues no es una cosa así como, uy, no, wow, lo que uno se pudiera imaginar de un sueño premonitorio, pero me pasa mucho. Me soñé que estaba comiéndome un postre de chocolate muy rico. Y ese postre pues me parecía delicioso y tenía como ciertas cosas, tenía como ciertas características especiales el postre de chocolate. Resulta que fui a una casa a hacer una terapia y precisamente en esa casa me dieron ese postre, entonces eso también hace parte de los sueños premonitorios, no solamente tiene que ser para mirar de pronto esos futuros probables, pues puede ser un poco, digamos, de lo cotidiano, pero también es un sueño premonitorio, porque cuando yo me comí ese pastel, sentí la misma sensación que sentí en el sueño comiéndome el pastel de chocolate. Entonces, nomás ahí ya sabemos que eso también puede ser un sueño premonitorio. Vamos a ver también los sueños premonitorios de los grandes, ¿listo? Vamos a ver algo como eso para poder recrear un poco el ambiente para el curso y hacer esta apertura, quitar los miedos, entrar con más confianza al astral y sentirnos mucho mejor, mucho más conectados con este mundo. Vamos a mirar la evacuación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos pesadillas. Resulta que nuestro inconsciente está lleno de muchos miedos. A mí me pasó hace como un año que estaba también teniendo experiencias astrales bien intensas y en una de esas experiencias, claro, estaba probando una salida del cuerpo y me había visto antes, a mí me gustan las películas de terror, dejé de verlas un poco porque en el astral es un poco terrorífico ver esto. Pero entonces vi una película de terror que se llama Mama, no sé si ustedes la han visto. Vi esa película de terror. Claro, cuando yo salí al astral, lo primero que vi fue Mama, fue, o sea, el espectro, el monstruo que salía. Entonces yo decía, claro, por esta razón, cuando nosotros antes de dormir vemos las noticias o estamos conectados a cosas muy negativas, pues eso es lo que vemos en nuestros sueños. ¿Listo? Entonces, bueno, este ente, de todas formas, yo, digamos, ya soy un poco más experimentada en el astral, entonces simplemente dejé que el ente estuviera ahí y que estuviera flotando sin hacer nada, no me dio miedo porque ya tenía un poco más de experiencia, al principio sí me daba mucho terror ver estos espectros, pero este espectro era una formación de mi mente, entonces yo misma dije, no, destrúyete y vete, y ya, pues destruyó, ¿listo? Entonces, recordemos que si encontramos alguna cosa de estas, son formaciones de nuestro inconsciente, sobre todo cuando tenemos las salidas al astral y las salidas directas y nos encontramos con este espectro. Pues digamos que a nivel, se habla mucho también de a nivel energético, cómo nosotros estamos gobernados o cómo nosotros estamos manipulados por energía arconte. La energía arconte son seres que principalmente están conectados a nuestro ser, digamos que nos predan, y estos seres lo que hacen es que nos manipulan a través del miedo y se alimentan de nuestros miedos. Entonces, cuando nosotros salgamos al astral, debemos enfrentar estos miedos. Es como la obsidiana, de pronto ustedes están un poco más familiarizados con los cuarzos, con las piedras de poder. La obsidiana es un espejo y nos muestra todo lo que nosotros vamos a ver y todo lo que nosotros tenemos que sacar de nuestro interior, precisamente para poderlo enfrentar y sanar. Entonces, digamos que el astral funciona igual. Parálisis del sueño, evacuación en caso de pesadilla, evacuación en caso de un sueño que no podamos controlar, y eso también puede pasar. Y hipnotismo, sobre todo nos vamos a conectar a las facetas hipnóticas cuando vayamos a nosotros comenzamos en una, eso lo vamos a ver también un poco en el curso, un poco digamos a nivel práctico para entender cómo caemos en esas áreas del sueño que son profundas y cómo poder identificar que estamos tal vez en esa área del sueño y también poder salir al astral en ese momento, tomarlo como una ventaja, que eso también es un conocimiento muy interesante para este caso. Y ahí es donde podemos emplear la hipnosis. La hipnosis se puede emplear en muchos sentidos, sobre todo en los sentidos de la visualización.
Cuando nosotros no tenemos, digamos, muy amateur, nos estamos conectando hasta ahora con la idea de hacer un sueño, de tener un viaje astral, o de tener una salida al astral, o de ver el plano astral, o de tener un sueño lúcido. Entonces nos vamos a conectar primero a través de pronto de unas visualizaciones, a través de unas meditaciones, y así nos vamos preparando para ver el astral. El astral puede ser completamente distinto o puede ser muy parecido a mi plano de tercera dimensión, a mi plano físico. Entonces, ahí es donde va a variar de uno a otro. Hay muchas personas que describen unas experiencias súper fantásticas porque viajan a otros planos dimensionales. Hay otras personas que se quedan en el plano físico, pero están en la cuarta dimensión, precisamente volando en ese plano físico, y pueden ver una cosa u otra. Digamos, en este plano nosotros podríamos ver a seres queridos fallecidos o personas que han fallecido, y que están de pronto un poco en transición. Eso también lo podríamos ver, sobre todo las personas que han trabajado mucho más su faceta mediúmica. Pasos en la dimensión astral. ¿Cómo ver el astral? ¿Qué hacer en el astral? Porque a veces, y eso me pasaba mucho al principio de las experiencias que he tenido en el astral, que de pronto me despertaba en un sueño lúcido, pero no sabía qué más hacer. Entonces yo era como, bueno, pero ¿qué más hago? Entonces vamos a mirar qué podemos hacer en ese plano astral, cuál es esa visibilidad que tenemos en el plano astral, dependiendo si estamos en nuestro plano astral o si estamos en el plano astral de otra dimensión, por ejemplo. Vamos también a poder crear en este plano astral. Hay muchas menos leyes que las leyes físicas como tal. Entonces, que las leyes físicas que nosotros conocemos acá, como la gravedad y este tipo de cosas, interfiere mucho menos. Entonces vamos a poder hacer muchas más cosas más interesantes. Yo he probado inclusive tirarme de un edificio y mirar a ver qué pasa, bueno, muchas cosas. Vamos a poder crear, vamos a poder también tener contactos con seres iluminados, que digamos que esta es una de las facetas más interesantes del astral. Cuando nosotros queremos explorar la faceta de guías, maestros ascendidos, sitios etéricos, por ejemplo, viajar a sitios etéricos y contactar con estos seres iluminados. Muchas veces me pasa que cuando tengo conciencia en mis sueños de que estoy de que de pronto me encuentro con algún ser del astral, yo lo que hago es que hago muchas preguntas, porque a veces me parece que estos seres no son del todo, algunos pueden hacerse pasar por otros. ¿Listo? Puedes decir que son Jesús y no lo son, por ejemplo, ¿sí? Entonces intento como sacar estas facetas del ego, mirar a ver, explorar. Normalmente los seres iluminados, si tú tienes contacto con un ser iluminado, va a ser un contacto muy corto, va a ser un mensaje muy directo. Normalmente los seres iluminados son muy literales, no entregan, digamos, una retahíla ni una novela completa a tu ser, porque ellos no invaden el libre albedrío. Entonces ellos no te van a dar un consejo de sí o no, no te van a dar un consejo de cuándo, no, de pronto no te van a decir qué es lo que tienes que hacer, pero sí te van a dar un mensaje, un símbolo, una palabra, una sensación. Entonces con eso nomás nosotros podemos retener y podemos mirar cuál es digamos, el paso a seguir en tomar esa decisión importante o esa pregunta que nosotros precisamente le estamos haciendo a ese guía. Nosotros nos podemos encontrar con nuestros guías, con los seres de luz, nos podemos encontrar a través de la faceta angelical, de terapia angelical, a través de un canalizador, pero digamos que si nosotros lo podemos hacer nosotros mismos, mucho mejor, la experiencia es mucho más nutritiva, encontrarnos con ellos en el astral. ¿Listo? Bueno. Me pueden ir haciendo preguntas a medida de que yo avance y con eso vamos nutriendo un poco más la conferencia. Bueno, ¿qué son los sueños? Los sueños normalmente son esas historias. Oye, Yubi, qué pena. ¿Puedes repetir otra vez cómo es que se llaman esas entidades parecidos a los egregores? Así se llaman arcontes. ¿Arcontes? Hay mucha literatura con respecto a los arcontes y digamos como muchos conceptos. El concepto en el astral sería el arconte es como el ser que nos puede predar, ¿listo? Que puede predar nuestra energía, sería como un tipo de larva. Hay otro concepto de arconte que son los arcontes
arcontes de la ley, que es como un demiurgo, ¿listo? El demiurgo sería como un dios bajo, digamos, hagamos de cuenta que vemos el Dios del Antiguo Testamento, que quiere ver solo sangre o que quiere solo sacrificios. ¿Listo? Eso sería un tipo de arconte, que sería un demiurgo. Pero hay muchas facetas de los arcontes. Los arcontes pueden ser esos seres negativos que nos crean a los seres humanos sin darnos cuenta. Si ustedes leen de pronto un poco la literatura de Castaneda, en esta literatura se habla mucho de los seres que nos predan y que solamente nos dejan la energía que nosotros tenemos a nivel de los tobillos. Ellos dicen, si el ser humano se diera cuenta de la energía y el potencial que tiene, nosotros nunca podríamos volver a predarlos. Entonces, esa es la gracia de subir la vibración, esa es la gracia de entrar en el astral. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está un poco claro, un poco más claro el concepto? Sí, súper, gracias. Hay varias opciones de concepto. Digamos que no solamente se trata una a nivel de la literatura, sobre todo a nivel de la literatura que tiene que ver con el chamanismo. No solamente se trata de un concepto, se trata de varios conceptos, pero digamos que a nivel de este tema podríamos decir que son seres demiúrgicos, que son seres que crean de pronto un poco al individuo, que crean y manipulan al individuo. Entonces, se alimentan de la energía del miedo. Bueno, ¿qué son los sueños? Los sueños son todas estas historias, imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. Nosotros podemos crear símbolos, podemos crear imágenes, personajes, mundos, ¿listo? O podemos caer en mundos que ya están predestinados o prediseñados. Pueden ser entretenidos, pueden ser divertidos, pueden ser románticos, inquietantes, atemorizantes y a veces son muy extraños. A veces cuando nosotros tenemos sueños así como tan extraños, decimos, bueno, esto necesita una interpretación. Vamos a ver cómo podemos interpretar un propio sueño yo, cómo puedo interpretar sin saber nada más de simbología y sin saber nada más de lo que pueda saberse con respecto a la literatura de los sueños, cómo podría yo interpretar un sueño mío, simple, ¿listo? Ha sido un misterio continuo para los científicos y para los psicólogos. ¿Por qué soñamos? ¿Cuál es la causa de esos sueños? Si podemos controlarlos o no, cuál es su significado. Entonces hay muchas respuestas y hay muchos autores que se refieren a estas respuestas de una manera muy, muy específica. ¿Por qué soñamos? Precisamente porque, según los científicos, nosotros debemos descansar. Hay una faceta donde nosotros descansamos. Hay otra faceta del por qué soñamos, y es una faceta que me parece muy interesante, que es un poco más la faceta chamánica. Esta faceta es que nosotros estamos soñando, precisamente cuando yo estoy aquí en este momento, en la tercera dimensión con ustedes, yo estoy soñando, y seguramente yo soy el soñado, y el soñador está en la cuarta dimensión. Porque si en esta dimensión yo muero, se supone que en la otra dimensión yo soy eterno, entonces el otro es el que prevalece. Entonces es muy interesante también esa aproximación de que nosotros, de que esta tercera dimensión en la que nos pasábamos cuántas horas al día sea un sueño. Eso es muy, muy interesante, esa aproximación me encanta. ¿Cuál es la causa de los sueños? Normalmente nosotros soñamos precisamente porque estamos creando o porque tenemos ciertas vivencias y ciertas cosas que vivimos diariamente que, digamos, a través de los sueños vamos a canalizar esa energía. Entonces vamos a tomar esa energía y la vamos a vivenciar de otra forma, que también nosotros pedimos todos los días. Normalmente, si nosotros estamos muy conectados a los seres ascendidos, o inclusive si somos un poquito más dogmáticos, nos vamos a conectar a un ser que se llama Dios, o nos vamos a conectar a seres ascendidos, maestros, santos, ángeles, y nosotros podemos decir que, bueno, envíenme una señal. Cuando tú pides una señal, ella puede llegar a través de los sueños. Entonces también los sueños están nutridos de símbolos y están nutridos de señales. ¿Podemos controlarlos? Claro que sí. Resulta que nosotros nos han metido mucho miedo con respecto a los sueños. Entonces, que si nosotros despertamos en un sueño, que eso era terrible y que era considerado que la persona, mejor dicho, bueno, desde la Edad Media, de todas formas se ha traído como un poco este concepto, esta concepción del sueño. Antes, mucho antes, digamos en el Antiguo Egipto o en Grecia, se consideraba que las personas que interpretaban los sueños eran
iluminados, ¿listo? Y ahí es donde viene la faceta terapeuta. Ya vamos a ver un poco a lo que se refiere la historia con respecto a esto. ¿Cuál es el significado? Dependiendo. Hay autores, digamos, si hablamos del gran maestro Freud, entonces vamos a ir un poco a la interpretación simbólica de los sueños a través de los arquetipos, ¿listo? El arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, del guerrero, del mago, del mercader, ¿listo? Vamos a ir un poco más a los arquetipos. Pero si vamos un poco más hacia Carl Jung, él ya lo va a inducir, bueno, él va a tomar toda la parte de Freud, pero lo va a tomar un poco más amplio, ¿listo? Y lo va a llenar de muchos más matices, ya lo va a llenar de colores, de formas, ya no solamente vamos a trabajar a través de los arquetipos, sino que vamos a trabajar a través de las formas, de los colores, de las sensaciones. El cambio de Freud hacia Jung es sobre todo a nivel de las sensaciones, a nivel del cuerpo emocional. ¿Qué siento yo cuando sueño? Bueno, ¿qué veo es importante? Si veo un elefante rosado gigante es importante, pero yo qué siento al ver este elefante rosado, ¿será que viene este elefante rosado y me ataca o me come o yo lo destrozo y lo enfrento? Eso también tiene que ver entonces el mental, que es el cuerpo que nosotros normalmente utilizamos para salir y después vamos al cuerpo astral, o tiene que ver el emocional. Entonces en el emocional, ¿qué sentí yo en ese sueño? ¿Listo? ¿Y qué significa esa persona, ese personaje o esa situación que yo vivo en ese sueño, dependiendo de la conciencia que yo tenga en el sueño con respecto a lo que veo? Ya vamos a ver un poco más este punto. Etimológicamente, entonces tenemos el vocablo sueño, que es del latín somnus, es la raíz original, por eso tenemos el somnífero, el soñoliento, el sonámbulo. Designa tanto el acto de dormir como el deseo de hacerlo, ¿listo? El deseo de tener somnolencia, por ejemplo. Metafóricamente se afirma que una parte del cuerpo se ha dormido cuando se pierde o reduce pasajeramente la sensibilidad en la misma. Entonces, cuando se produce una parestesia. Entonces, de ahí viene, etimológicamente hablando, el vocablo sueño. Bueno, datos básicos sobre los sueños. Estos son unos datos un poco más científicos, un poco más concretos, digamos, en ese sentido. Es posible que no recordemos haber soñado. Es normal, a veces muchas personas me dicen, no, pero es que yo nunca sueño. Pero en realidad sí soñamos, no lo recordamos. Se cree que todos soñamos entre 3 y 6 veces cada noche, entonces son muchas veces realmente. Y en esos sueños nosotros vamos a vivir muchas experiencias, inclusive casi siempre en los mismos escenarios. Si ustedes de pronto comienzan a registrar, que es una de las prácticas más recomendadas a nivel del sueño, si ustedes están comenzando en este mundo o si ya tienen también facetas avanzadas de este mundo, comenzamos a registrar nuestros sueños en un diario. Ese diario de sueños va a tener, digamos, en el curso vamos a ver bien cómo se hace un diario de sueños, pero un diario de sueños es sencillo, principalmente lleva la fecha, qué sentís, qué viste, ¿no? O plasmas lo que viste en el sueño y después vas a plasmar las sensaciones del sueño. Esto se debe trabajar por lo menos una vez por semana. Digamos que el registro del sueño se debe hacer todos los días. Si queremos ir más a profundidad, debería hacerse eso todos los días. Es recomendación para llevar el diario de sueños, es un diario del inconsciente. Y la otra es que el análisis de esos sueños se debería hacer por lo menos una vez por semana. ¿Listo? Entonces hay que tener como cierta rutina. Vamos a dar también en el curso recomendaciones. ¿Cómo llevar el diario de sueños? ¿Cómo interpretar esos sueños? Pero más que eso es cómo entrar en esa faceta de los sueños para poder entender cuando un sueño se repite, qué facetas tiene, de qué tonos va, ¿listo? Cómo registrarlos, cómo analizarlos, cómo ver la repetición, cómo ver los patrones, cómo ver los arquetipos. Eso también lo vamos a ver en el curso. Se cree que cada sueño dura entre 5 y 20 minutos. Alrededor del 95% de los sueños se olvidan al levantarse de la cama. Por eso es necesario es muy recomendable que antes de dormir nosotros nos recostemos, estemos pendientes de nuestra posición, principalmente si queremos salir al astral. Entonces vamos a estar en una posición boca arriba. Si no, entonces podemos estar de lado, no importa, pero sí vamos a estar muy conectados y sobre todo yo lo que hago casi siempre es tener una protección por si acaso.
Entonces yo pido a todos los seres de luz, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raciel, Zadkiel, Samael, Sandalfón, Metatrón, a todos los que ustedes quieran, les pueden pedir que vengan y los ayuden a conectarse con sus sueños. Yo tengo una amatista cerca de mi cama, que ahorita estábamos hablando precisamente, y estaba hablando Martica acerca de los cuarzos. La amatista es un cuarzo que nos potencia esta capacidad de los viajes astrales. Además que nos relaja y nos permite acceder a estados beta y a estados teta de conciencia. Entonces, la amatista nos va a servir mucho, sobre todo a las personas que tienen problemas para dormir o que tienen también digamos ya cosas durante el día, muchas preocupaciones, nos ayuda a relajarnos. Tomar un elixir de amatista, los tés que vende Martica de pronto también podrían servir, y ese tipo de cosas nos va a conectar mucho más profundo a nivel del sueño. Soñar puede ayudarte también a aprender y a desarrollar recuerdos a largo plazo. Cuando nosotros comenzamos a programar nuestros sueños y comenzamos a querer soñar con algo que necesariamente necesitamos una señal en nuestras vidas, podemos hacerlo, sobre todo a través de los sueños lúcidos. Eso también lo vamos a ver en el curso. Las personas normalmente se cree que, y eso pues ha sido abordado por los científicos a través de estudios, que es que las personas ciegas sueñan más con otros componentes sensoriales, entonces, en comparación con las personas videntes. Entonces, sobre todo, sueñan que ven en el astral. Ellos sí ven realmente en el astral, así como no pueden ver con sus ojos físicos, sí pueden ver con sus ojos astrales. Deseos inconscientes, tal vez sí. Freud, sobre todo, que fue el que, digamos, el padre también de un poco de esta interpretación, el padre del psicoanálisis, él dice que si son normalmente deseos inconscientes, bueno, él lo conectaba mucho todo con la sexualidad, ¿no? Entonces es un poco por eso Freud, leer a Freud como de una forma tan intensa, es un poco como uno dice como que no, a ver, voy a leer otros autores también, porque si no nos conectamos solamente con la faceta sexual, y que él fue precisamente en lo que se enfocó. Pero nosotros podríamos decir que representan anhelos, deseos inconscientes, que interpretan señales aleatorias del cerebro y que principalmente lo que hacen es recopilar la información que nosotros tenemos, el acceso a la información que nosotros tenemos durante el día. Funcionan también como una forma de psicoterapia. Ustedes se han visto que hay unos experimentos que se han hecho a muchos niveles, y estos experimentos también arrojan cifras donde, por ejemplo, si una persona no duerme bien, si no descansa bien, si tiene problemas de pronto de insomnio, esto puede llegar a alterar el aprendizaje, la cognición, puede llegar a alterar de una forma interna muy, muy fuerte a nivel del inconsciente, subconsciente, y a nivel del consciente, pues se ve como una faceta de pronto de enfermedad mental. Entonces también es muy importante dormir por esa razón. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito a la parte histórica. Esta parte histórica, en el templo de Esculapio, en Grecia, se erigió precisamente este templo, donde era un lugar como una fuente de energía sanadora. Allí las personas enfermas podían acudir y dormir y tener un sueño curativo. Resulta que los encargados de los templos eran los que se llamaban los terapeutas. Entonces, estos seres fueron los que después, de ahí ese es el origen de la palabra terapeuta, y los encargados del templo lo que hacían es que dejaban dormir a la persona decía que tenía un sueño curativo, y porque era un lugar de alta vibración, ese lugar aún existe, es el lugar que ustedes ven aquí, el templo de Esculapio, y principalmente en este sitio lo que se vivía era eso. Habían unas personas que hacían la interpretación de los sueños, que eran como estos coach ahora de los sueños, y empezaban a decir todas las instrucciones sanadoras ocultas en el simbolismo del sueño, porque ya tenían, digamos, muchas bases para hacerlo. A los sueños se les atribuyó esa fuerza curativa. Pero entonces, ¿qué pasó? La fuerza curativa comenzó a bajar porque las otras personas, digamos, comenzaron a sentir que habían mensajes crípticos, o a que era como un poco más negativo de pronto las facetas del sueño. Entonces ya, digamos que los terapeutas comenzaron a aparecer mucho más, pues, para apoyar este proceso, para que el sueño no fuera considerado como negativo. De ahí viene la palabra terapeuta.
Curiosidades del sueño, vamos a hablar un poco de Dalí. Dalí, él pintaba lo que veía en sueños, entonces él tenía una técnica muy interesante. Él se sentaba y se echaba un poquito hacia atrás en una silla muy cómoda, y él lo que hacía era que ponía una cuchara en su cabeza. ¿Listo? Entonces ponía una cuchara en la cabeza. Cuando él, digamos, entraba en una faceta del estado REM, que era como la faceta ya del sueño cuando se estaba quedando dormido, entonces en esa faceta él había soñado en una parte. Entonces el que hacía, se le caía la cuchara alertaba y lo despertaba, era como un tipo de despertador, y entonces él comenzaba a dibujar los, digamos, los borradores de sus pinturas. Era muy interesante porque es un método propio de Dalí y es un método que ha utilizado mucha gente también para conectarse a través del arte o a través de la poesía para crear. Bueno, ahorita se utilizan mucho más los registros akáshicos, pero también se utiliza mucho el astral. Entonces, esta técnica de la cuchara es bien interesante. Él tenía otra técnica también propia de él. Otra técnica propia de Dalí era que él tenía un espejo grande en la habitación y él puso ese espejo, digamos, en un punto tal que cuando la luz del sol diera a las 7 de la mañana le diera directamente en la cara. Y esto era también un despertador para que él se despertara y registrara sus sueños o registrara las imágenes que veía en sueños. Bueno, Dalí es un caso un poco especial porque Dalí tuvo una vida donde cuando él era pequeño, él lo hicieron de niña como hasta los 5 años. Entonces fue una persona que tuvo, digamos, muchos problemas, entre comillas, a nivel mental y sobre todo a nivel de comportamiento. Entonces para él, pues todo era muy sexual y todo tenía que ver mucho con el sexo. Entonces sus pinturas lo dicen y lo evidencian, y además él tenía como mucha conexión tenía como mucha disonancia sobre lo que era la energía femenina y lo que era la energía masculina, porque sus padres siempre le habían enseñado que, digamos, la parte genital o la parte reproductora o reproductiva eran considerados como unos monstruos. Entonces, para él ver esto era bien impactante. Entonces, era sobre todo lo que decían sus padres. Bueno, Dalí es un punto aparte en este caso, pero él utilizaba esos dos métodos. Tenemos, por ejemplo, muy interesante, pues para conectarnos con todo este significado de los sueños, tenemos los sueños proféticos, por ejemplo. Abraham Lincoln, si ustedes lo recuerdan, Abraham Lincoln él soñó con su funeral. Él soñó con un poco de personas que estaban muy tristes, que estaban desconsoladas, lloraban desconsoladas, y él decía, ¿pero por qué? Cuando él se dirige al féretro, él se ve a él mismo recostado en el féretro. Entonces, bueno, digamos, este sueño no pudo evitar su muerte, porque pues él muere, pero sí le da un sueño, digamos, esto es como el sueño del postre de chocolate que me comí, más o menos, pero a mucha más grande escala. Hay un sueño que es muy interesante, que me parece que es el sueño de María Antonieta, antes de la Revolución Francesa. María Antonieta, ella tuvo un sueño muy simbólico. Antes de ser decapitada, ella tuvo un sueño muy simbólico. En este sueño, vamos a reconstruir un poco este sueño para ver de pronto la faceta simbólica de los sueños. Ella se sueña con un pilar. Hay un pilar y hay una casa inmensa y hay un pilar. Este pilar, ella ve que hay una bola roja que baja desde la parte de arriba y baja, y esta esfera roja cae y choca contra el suelo de una forma estrepitosa y tumba el pilar. Resulta que si nosotros interpretamos este sueño de una manera más simbólica, el color rojo normalmente en los sueños simboliza como la sangre. Bueno, a menos que normalmente nosotros tenemos la sangre roja, a menos que seamos otras personas, otro tipo de entes de otra dimensión. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la sangre roja. Esta persona, María Antonieta, ve el pilar que se cae de una manera estrepitosa. Entonces es la caída de una casa, es la caída de una monarquía, y cae a través de la sangre. Entonces se cae esta esfera, también simboliza su cabeza, y principalmente fue lo que pasó. Ella murió decapitada, y ahí fue cuando salió toda la parte de la Revolución Francesa. El sueño de César Augusto no se lo sueña él, se lo sueña uno de sus asistentes, ¿listo? Uno de sus soldados. Entonces le dice al emperador, le dice, mira, lo que va a pasar es que van a atacar el sitio donde nosotros estamos aquí, el campamento.
Entonces César lo que hace, bueno, el soldado insiste tanto, el asistente, él después se vuelve su asistente a nivel onírico, y él insiste tanto que ellos se cambian de campamento. Ellos se cambian en ese día y en la noche llegan, invaden el campamento. Entonces este es un sueño que evita que eso suceda y que César Augusto, en ese momento pues sea asesinado. También, por ejemplo, hay unos sueños muy interesantes, vamos a la parte del Génesis un poquito más, entonces están los sueños de José, por ejemplo, de José y los sueños del faraón. El faraón se sueña con 7 vacas flacas y con 7 vacas gordas. Este sueño es muy impactante para él. También se sueña, digamos, en la misma noche, se sueña con 7 espigas de trigo muy, muy ricas, digamos, como muy abundantes, y 7 espigas de trigo ya deshechas, vueltas nada. Él le dice José interpreta su sueño, y José le dice, las 7 vacas flacas son 7 años, representan 7 años en los que no va a haber, digamos, 7 años de abundancia, las vacas gordas, perdón, representan 7 años de abundancia, y las flacas, que son las que siguen, representan 7 años de escasez. El faraón toma la decisión, a través de este sueño profético de José, que lo interpreta, toma la decisión de que en esos 7 años de abundancia se recoja todo el trigo y se recoja toda la comida para los siguientes 7 años de escasez, y así fue como sucedió. Entonces, ¿cómo vemos los sueños realmente se conectan con todo lo que es profético, se conectan con todas las dimensiones, con todos los planos dimensionales. Normalmente nosotros vivimos en 2 planos dimensionales muy interesantes, que son el plano de la tercera dimensión, este mundo físico, pero nosotros casi siempre cuando pensamos, cuando estamos proyectados, por ejemplo, en una idea, o cuando estamos en canalización, o a veces inclusive estamos en hipnosis, a veces cuando nosotros, digamos, estamos viendo alguna serie, alguna película y estamos concentrados, estamos en otro plano dimensional, porque estamos generando esas imágenes también a través de nuestros sentidos, ¿listo? Entonces también estamos conectados normalmente, nosotros como tenemos cuerpos en cada dimensión, entonces estamos conectados en varias dimensiones a la vez. Normalmente estamos conectados en la tercera, en la cuarta o en la quinta dimensión. Listo, si hay preguntas, ustedes me van diciendo. Bueno, vamos a mirar unas consideraciones generales de los sueños. ¿Cómo podríamos hacer una interpretación propia de nuestros sueños? Cada soñador es un mundo y cada sueño es un enigma propio. Entonces, digamos que ahí es donde entra a jugar un poco la utilidad de los diccionarios de sueños, porque a veces nosotros vemos que pues hay mucha literatura al respecto y en algunas literaturas también se contradicen. Resulta que esa literatura puede ser tomada como una línea general, pero lo más importante es lo que nosotros sintamos o con lo que nos conectemos en ese sueño. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Precisamente no hay ecuaciones simbólicas que se apliquen a todos por igual. Si por ejemplo, no sé, Nalda tiene un sueño con un pariente, pero ese pariente es un pariente lejano, resulta que o ella tiene un sueño con una persona con la que admira, pero yo no la admiro y me sueño, no significa lo mismo. Si yo me sueño con una serpiente, no significa lo mismo para Nalda que para mí. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es esa interpretación a nivel de esos diccionarios de sueños. Se pueden tomar en cuenta, pero no siempre van a ir hasta la interpretación profunda del sueño, sino que también depende de lo que sentiste, de lo que pensaste, de lo que viste, de los colores, con qué más lo puedes relacionar. Por ejemplo, si tienes un historial previo de sueños premonitorios y sueñas que tu madre se morirá pronto, pues es probable que así ocurra. ¿Listo? Si, por ejemplo, ya eres una persona que normalmente tiene sueños premonitorios y esos sueños se cumplen, pues es posible. ¿Listo? Pero si no sueles tener sueños precognitivos, se puede considerar que es una imagen onírica de la madre como representación de una tendencia al subconsciente. Ella te transmite algo, puede ser un cambio, te transmite porque está a punto de morir, algo está a punto de morir en tu vida que tiene que ver con la energía femenina, por ejemplo. No tiene que representar obligatoriamente que tu madre muere. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Otro ejemplo, tu pareja rompe un jarrón de flores en un sueño. De alguna forma, si esta pareja antes te ha herido, te ha roto el corazón, es de una forma simbólica que rompe el jarrón. Entonces, este sueño está expresando esos sentimientos de ese pasado que tuviste. ¿Listo? Donde tu pareja te rompió el corazón. Es una alerta que podría interpretarse en un concepto en ese contexto actual del soñador. Entonces, la última persona y la única persona que tendría la última palabra sobre el significado del sueño sería el soñador mismo, porque es cómo siente el sueño y cómo lo ha relacionado con lo que ha pasado últimamente o con lo que hubiera pasado antes. Entonces, el terapeuta lo que le va a permitir al soñador o la persona que se acerca a la interpretación, lo que le permite al soñador es que tenga una faceta de posibilidades para que explore su propio mundo interior y se dé cuenta que tal vez es una representación de su pasado o que tal vez es una alerta de ese simbolismo representa una alerta de que esta persona lo va a volver a lastimar o un miedo de que lo vuelva a lastimar. Bueno, ¿qué retener en un sueño? ¿Qué es importante retener cuando soñamos? Lo más importante son todos los sentimientos que experimentamos. Si nosotros estamos llevando un diario de sueños, que es supremamente recomendable e importante, en ese diario de sueños vamos a registrar la fecha. Bueno, la fecha la pueden dejar escrita el día anterior para que no pierdan tiempo y no se les vaya su sueño. Entonces la pueden dejar escrita el día anterior. Escriben el sueño todo lo que se acuerden. Si ustedes solamente se acuerdan que vieron un gato, escriben un gato. Si el gato, van a intentar entonces explorar un poco más de qué color era el gato. No, que tenía unos pelitos blancos y otros grises, pelitos blancos y grises. ¿Qué más recuerdan? ¿Qué estaba haciendo el gato? No, el gato estaba aullando, o el gato estaba ensangrentado, o el gato estaba dormido. Entonces todo esto lo van a escribir. ¿Qué sentiste cuando viste ese gato? Eso es una de las partes más importantes, porque a veces de pronto nos dicen, soñé con un orangután. Bueno, es un sueño un poco excepcional, pero también este sueño, cuando nosotros soñamos sobre todo con animales, vamos a estar muy conectados a la intuición y a todo lo que es, también a todo lo que vivimos diariamente a través de nuestros procesos humanos. Entonces, en este proceso vamos a mirar más la reacción emocional que provoca que el significado del animal mismo, pero podemos relacionarlo obviamente con ese conocimiento onírico ya preestablecido, entre comillas, en los diccionarios que querría decir soñar con este tipo de animales o soñar con este tipo de patrones. ¿Listo? Es una representación de la vida en estos momentos, entonces pueden ser estados de ánimo, pueden ser sentimientos, fragmentos de imágenes. Como yo les dije, me vi una película de terror y precisamente cuando salí al astral pues fue lo primero que vi, la imagen terrorífica de este ser que me acechaba supuestamente, pero no, estaba ahí quieto, sin energía, sin nada, porque yo no le había dado fuerza, pero sí sabía por qué estaba ahí. Así intentamos reconstruir una historia o intentamos dar vuelta a un problema o dar solución a un problema, o intentamos también plantearnos soluciones con respecto a algo que nos aqueja. Eso puede ser también. Bueno, Freud considera que todo sueño es interpretable, es decir, que puede encontrarse un sentido al sueño. La labor de interpretar los sueños no recae sobre todo el sueño en su conjunto, sino sobre determinadas partes. Por eso casi siempre no vamos a recordar todo un sueño en su conjunto, sino que vamos a recordar ciertas partes específicas. A veces nos puede pasar que en el transcurso del día, y por eso tienen que estar como muy alertas, como con su diario de sueños, porque no, si no les pasa, a mí me pasa mucho que de pronto tuvieron un sueño, lo registran en su diario, y cuando ustedes lo registran no tienen todos los detalles, pero cuando ustedes están comiendo o están con alguien, entonces como que se les vienen todos los detalles. Carguen una libretica pequeña y van registrando todas estas sensaciones, ¿listo? Y todas estas aproximaciones también a través de las imágenes que podrían llegar. El sueño no es meramente una actividad somática, y esto es lo que dice Freud. Es un acabado fenómeno psíquico de realización de deseos, de estados de ánimo, sentimientos, fragmentos de imágenes. Entonces es un todo. No se puede interpretar solamente una parte. Bueno, entonces vamos a ir a mirar un poco más la interpretación, que esa también es una parte interesante. Por ejemplo, el color en los sueños.
¿Qué significa el color azul? ¿Qué significa el color amarillo? ¿Qué significa el color rojo? Normalmente el color azul, tranquilidad, meditación. Si vemos un mar que es muy, muy azul, está tranquilo. El mar, el agua representan las emociones del ser humano. Entonces puede ser que si el mar está muy, muy tranquilo y viene una ola muy estrepitosa, hay como una catástrofe o algo así que tiene que ver con el mar, son todas esas emociones interiores, no necesariamente si tú, lo que vimos en una diapositiva anterior, si tú eres una persona que tiene sueños premonitorios regularmente, entonces pues vas a interpretar esto como un sueño premonitorio, si no, no. Si no, va a ser algo más conectado a tus emociones. El agua va a representar las emociones. ¿Listo? Aquí tengo unos chats, vamos a mirar. Bueno. Mencionaste algo de la energía arconte, no conocía el tema, pero este tipo de energías pueden tomar forma de seres queridos. Normalmente sí, la respuesta es para Jessica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos sueños que están muy, muy enraizados, tenemos miedos que están muy, muy enraizados en nuestro inconsciente, esos miedos se pueden manifestar a través de otros personajes. Por eso hay que entrevistarlos a estos personajes, hay que mirar si son estos personajes sí o no, porque ellos pueden ser reemplazados por otros personajes. ¿Listo? Digamos, no sé, mi papi murió hace 2 años, pero yo reconozco la energía de mi papá y ya la reconozco en los sueños. Yo me sueño de una forma, digamos, muy frecuente con él. Estamos muy conectados y casi siempre lo estuvimos hasta el día de su muerte. Entonces, yo me sueño normalmente con él, pero yo ya le reconozco su energía. Pero si no lo reconociera, entonces tendría que hacer preguntas y tendría que ir hasta un punto en el que, uy, este como que no es, quién sabe qué me está diciendo. Sobre todo que un ser querido fallecido, primero, nunca te haría daño, a menos que lo haya hecho cuando estuviera vivo. Y la otra cosa es que ese ser querido fallecido te va a traer un mensaje positivo, a menos que no esté en la luz. ¿Listo? Entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que hay como algo raro que no funciona y precisamente puede ser algún ser de estos, alguna larva astral que está reemplazando a tu ser querido fallecido. Porque hay épocas que dejamos de soñar. No dejamos de soñar. Lo que sucede es que no recordamos los sueños. Primero, cansancio físico. Si nos acostamos nosotros muy cansados o con muchas cosas en nuestra cabeza, es posible que si el sueño no es reparador, a veces que uno siente que de pronto cierra los ojos y los vuelve a abrir y eso fue todo el sueño y toda la noche. Entonces, realmente no estás descansando de una forma reparadora. Puedes ir, por ejemplo, a buscar a la amatista. La amatista te va a ayudar a recuperar esos procesos de sueño reparador. Listo, podrías ir a buscar ya algo, digamos, algún método, herramienta terapéutica para poder recuperar ese tiempo. Listo, y poder recuperar también ese descanso que tanto necesitas para tu vigilia. Bueno, entonces, el color en los sueños. Vamos a ver, aquí hay otro chat, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, el color en los sueños. Entonces, por ejemplo, si soñamos con colores azules, entonces vamos a estar más conectados, dependiendo del tono del azul también, pero vamos a estar más conectados un poco con la tranquilidad, con la profundidad, con la meditación, la espiritualidad, un poco el violeta también, con la transmutación del alma, con la transmutación de la espiritualidad. Soñar, por ejemplo, con el color amarillo. Entonces tenemos un color amarillo en nuestros sueños, soñamos con nuestros potenciales, con nuestros proyectos, dependiendo también con las imágenes que se relacionan. Con el color rojo lo vimos con el sueño de María Antonieta. El sueño de María Antonieta era precisamente la sangre, la violencia, la pasión, el poder. ¿Listo? Entonces también nos podemos relacionar con esto. Con mucho gusto para ustedes, para Jessica y para Sandra. Por ejemplo, cuando hay un sueño que es muy recurrente, o por lo menos a mí me pasaba mucho antes, ahorita no me pasa mucho últimamente, pero tal vez porque, digamos que a través de todo este proceso que yo también he vivido, he adquirido mucha más confianza en mí misma. Yo me soñaba mucho desnuda, pero entonces era como, o sin una parte como de la ropa, entonces me soñaba súper expuesta, así como lo ven en la foto, entonces me soñaba súper expuesta y yo decía, ¿pero qué significará eso? Resulta que cuando nosotros nos soñamos que estamos desnudos es porque nos sentimos desprotegidos de nosotros mismos, nos sentimos sin confianza, que tal vez el otro nos pueda juzgar, que se pueda reír de nosotros, principalmente eso es lo que sucede, que sentimos pena, vergüenza por nuestro cuerpo, ¿no? Y ahora, ¿y yo dónde encuentro unos pantalones? ¿Y cómo voy a hacer? Y es esa preocupación.
¿Listo? Entonces, normalmente soñar con la desnudez es que nos hace falta o trabajar el amor propio o hay algo con los que nos conectamos que nos produce ese miedo al ridículo social. ¿Listo? Bueno, puede ser algo así. Con persecución, huida, también cuando soñamos que nos persiguen, muchas veces soñamos que nos persiguen, tenemos muchos miedos interiores, hay muchas cosas tal vez que debemos enfrentar, ¿no? Conducir un carro fuera de control también nos puede pasar, cuando nos sentimos como con la imposibilidad de movernos o la imposibilidad de hablar, cuando soñamos, por ejemplo, con serpientes. La serpiente es digamos, bueno, si lo figuramos como un animal de poder, es algo, pues, excelso. Pero si ya, por ejemplo, lo conectamos, digamos, con el conocimiento, la serpiente se conectaría mucho más con el conocimiento que nosotros necesitamos adquirir, que con de pronto algo más negativo. Si el animal nos ataca, entonces sería algo mucho más negativo. Pero si la serpiente, por ejemplo, es más una serpiente del conocimiento, nosotros la vemos en rosca, también representa nuestras pasiones, también representa nuestra sexualidad, también tiene muchas representaciones la serpiente. Rubiela, bueno, por acá, profe, y los sueños con búsqueda de baños. Sí, por ejemplo, cuando nosotros estamos de pronto como con mucha ansiedad a nivel de, es una búsqueda de todas formas. ¿Cómo te sientes en ese sueño? Buscando el baño, como, Dios mío, no voy a encontrar y me voy a hacer y ahora y el ridículo social y esto qué va a pasar y cómo me voy a cambiar. Es más, es un poco parecido al de la desnudez, un poco este sueño con los baños. Pero pues digamos que necesitaríamos un poco más de elementos para la interpretación. Que no encontramos un sitio determinado, sí, que nos sentimos perdidos. Cuando normalmente nosotros nos sentimos perdidos en un sueño es porque durante la vigilia hay algún tema que nosotros necesitamos profundizar y tal vez ese tema solamente lo profundizamos a través de los sueños. Hay un lugar determinado dependiendo del sitio también que estemos buscando. Si es un sitio muy importante para nosotros, pues esa representación de ese sitio va a dar lugar a la interpretación del sueño. ¿Listo? Entonces depende también del sitio que estemos buscando. Es esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda personal. Bueno, tenemos diferentes tipos de sueños. Entonces hay unos sueños, esto lo vamos a ver un poco más porque ya se está acabando un poco el tiempo de la conferencia, pero vamos a verlo mucho más en nuestro curso. ¿Qué tipos de sueños hay y cómo podemos interpretar también esos sueños? ¿Listo? Vamos a dar muchos más elementos de interpretación. Existen unos sueños que son muy interesantes y es de los que les quiero hablar como en última medida. Los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son unos sueños muy importantes. ¿Por qué? Porque los sueños lúcidos soñar lúcido es despertarse en el sueño y darse cuenta que estás soñando. Si ustedes vieron de pronto la película Inception o la película Origen, también se llama El Origen o Origen, no me acuerdo bien, es de Christopher Nolan. Esta película habla sobre los sueños lúcidos y la forma de explorarlos. Ellos encuentran como una forma de inducir sueños lúcidos y de vivir sueños lúcidos de otras personas, ¿listo? O sea, de despertar en ese sueño, estar consciente y de entrar a facetas de los sueños un poco más profundas. Es muy interesante, se las recomiendo. La película se llama Inception, por si no la han visto. ¿Qué hacemos nosotros en los sueños lúcidos normalmente? Y si ustedes han tenido sueños lúcidos últimamente o los han tenido en alguna vez o en algún momento de su vida, se van a conectar con la sensación de que se despertaron en el sueño, pero no saben qué hacer. Eso pasa mucho, ¿listo? Entonces yo me doy cuenta que estoy soñando. ¿Por qué? ¿Por qué me puedo dar cuenta de que estoy soñando? Porque veo el reloj y resulta que es una hora nada que ver. O sea, por allá está de día y la hora y el reloj marca la noche. O el reloj se ve borroso, o el reloj corre rápidamente. O resulta que yo veo cosas que en la realidad no son posibles, que en la realidad, entre comillas, en la tercera dimensión no son posibles. Entonces, por ejemplo, no sé, me doy cuenta que hay un perro y ese perro tiene 2 cabezas. Y digo, uy, pero ¿cómo así? ¿Un perro con 2 cabezas? Estoy soñando. ¿Yo qué hago cuando me doy cuenta que estoy soñando? Yo comienzo a tratar de volar. Y ahí me doy cuenta que estoy soñando. Entonces, ¿cómo se hace para saber si uno está soñando o no? Y si uno se da cuenta, es haciendo pruebas de realidad. Entonces, una de las pruebas de realidad que podemos hacer es comenzar a tratar de volar. Entonces, yo comienzo a mover mis manos
y comienzo a volar. Cuando yo vuelo digo, estoy soñando, y ahí es donde me doy cuenta que puedo llegar hasta otro punto en ese sueño. Bueno, ya lo que haga de ahí en adelante ya depende de mí, pero me doy cuenta que estoy soñando. ¿Listo? Es muy interesante. A mí los sueños lúcidos me fascinan por esa razón. Dice Juliana, yo he tenido sueños lúcidos donde he podido decidir qué pasa en el sueño, es decir, puedo modificar esta realidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos? Nosotros a veces decimos, bueno, pero... Y al principio lo que nos pasa mucho es que estamos en un sueño lúcido, pero cuando nos damos cuenta que estamos soñando o no sabemos qué hacer o despertamos rápidamente porque nos sentimos como muy impresionados. En el astral, normalmente al principio, cuando nosotros somos muy neófitos en el astral, nos vamos a despertar rápidamente, ¿listo? Eso es normal. Pero después, como dice Juliana, que ha trabajado un poco más sus sueños, ella puede decidir qué sucede después, ¿listo? Entonces, ella puede decir, no, yo quiero ir a la China, y entonces tú, un viaje astral. O puede decidir, yo quiero estar vestida de rosado, o yo quiero que aparezca mi papá y poder hablar con mi papá, o yo quiero, sí, tú puedes comenzar a modelar ese sueño. O puedes escoger entre dos facetas diferentes, viajar en el astral, o sea, salir del sueño lúcido. A través de un sueño lúcido yo puedo decidir ir al astral, o continuar en el sueño lúcido y disfrutar del sueño lúcido. Cuando yo sé que estoy soñando, me puedo tirar de un edificio y no me pasa nada. Bueno, ya he probado varias cosas como clavar los clavos y clavármelo en la mano a ver si se siente dolor o no, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces lo que dice principalmente Juliana es eso, que ella puede modificar su realidad. En cierta ocasión fue a visitar a un amigo veterinario a su consultorio y tenía un gato. Este gato se quedaba observándome. Personalmente casi no me gustaban mucho los gatos y en la noche lo soñé al gato que estaba de pie junto a la puerta y me dice, hola Nalda, ¿me puedes ayudar a desenredar esta lana? Lo cual estaba muy enredada en la chapa de la puerta en el piso, y le digo, claro, y saco la lana de la puerta. El gato empieza a ovillar la lana y le digo, te ayudo. Me dice que no, yo lo hago, gracias por tu ayuda. Después de una semana voy nuevamente al consultorio de mi amigo y le pregunto por su gato y me dice, ya no está, alguien dejó abierta la puerta y se escapó. Listo. Entonces, bueno, hay varias interpretaciones para este sueño. Una de las interpretaciones importantes, recordemos que no solamente se interpreta qué aparece en el sueño, que pues eso se puede interpretar, pero también se interpreta qué siente Nalda con respecto al sueño. ¿Listo? O sea, no se puede hacer una interpretación supremamente profunda del sueño. El gato es un ser que normalmente está entre dimensiones. Cuando yo veo un gato en mis sueños, normalmente me voy a conectar sobre todo con mi energía, con mi propia energía y con mi intuición o con lo que suceda en mi cotidiano. Este gato está como desenredando como algo que hay en mi cabeza, ¿no? Como ese ovillo, ¿no? Entonces yo lo veo que desenreda, yo le ayudo a desenredar esto, el gatico después se va, pudo haber sido algún tipo de sueño premonitorio también. ¿Listo? Entonces digamos que la interpretación se va a hacer sobre todo respecto a la emoción y a lo que haya sentido nada. ¿Listo? Profe, si se recuerdan olores, temperaturas. Sí, claro que sí. En el astral se puede recordar, o sea, mi cuerpo astral puede oler, puede sentir la temperatura, puede establecer una dirección, mi cuerpo astral tiene una conciencia. Y recordemos que en el astral hay diferentes leyes que no se aplican acá. Entonces, por eso, digamos, no, si ella me dice, su pregunta es la pregunta de Jessica. Profe, si se recuerdan olores, temperaturas, direcciones y números, ¿se tomaría como un sueño lúcido? No. El sueño lúcido es cuando yo me despierto en el sueño. El sueño lúcido es cuando yo me doy cuenta que estoy soñando. Ya lo otro es que si tú sientes, si te acuerdas, es porque estás viviendo el astral de una manera vívida, si es por decirlo así de una forma redundante. Listo, que estás sintiendo ese astral, porque en el astral se huele, se come, se siente dolor, todo, pero entonces se siente diferente a como se siente en vigilia en la tercera dimensión. Si sueñas con Juana de Arco, bueno, Juana de Arco, personaje histórico muy interesante precisamente. Juana de Arco es un personaje que nos lleva a la sensación de libertad, ¿no? De querer encontrar la libertad.
Cuando yo me sueño con este tipo de seres, precisamente yo estoy buscando algo en mi vida, algo profundo que me libere, que si no me puedo liberar yo misma, entonces aparece alguien simbólico o aparece un ser que diga yo te puedo liberar, ¿listo? Como el famoso Mesías. Entonces, principalmente este es un arquetipo de liberación, que estás buscando la libertad en tu vida de alguna forma. Sueño mucho que me muero con mi familia y lo siento vividamente. Bueno, sí, lo que yo decía antes. Si Diana tiene, con mucho gusto para todos, si Diana tiene un sueño donde mueren, y si Diana antes tuvo sueños premonitorios, pues eso puede ser un sueño de alerta. Entonces hay que tener cuidado con las vías, con los carros, con cosas, dependiendo de lo que suceda en el sueño. Pero si Diana normalmente no tiene sueños premonitorios, entonces lo que Diana quiere es un cambio. Digamos que Diana vive con su familia. Entonces Diana de pronto quiere cambiar de lugar de residencia, Diana de pronto quiere cambiar, quiere irse a vivir sola, o Diana de pronto quiere irse a otro país o quiere establecer otras cosas, quiere hacer otras cosas con su familia. Entonces llega un momento en que esa familia muere. ¿Listo? Entonces también puede ser un proceso de renacimiento. El soñar con la muerte normalmente es transformación. ¿Qué significa soñar con una expareja? Bueno, depende, ¿no? Entonces depende de todos los matices que tenga esa expareja. Por ejemplo, había un chico que hace poquito me decía que tuvo un sueño con su expareja, pero entonces su expareja se veía como con diferentes rostros, ¿listo? Normalmente la expareja, dependiendo de lo que tú sientas por ella, porque si tú tuviste, por ejemplo, una relación súper tormentosa con esta persona y los sueños son en ese sentido, bueno, hay cosas que hay para sanar ahí muy profundas, ¿no? Entonces, este tipo de sueños son los que se pueden interpretar. Ya cuando tú me dices, me sueño con una expareja, quedó como plop, porque no se puede interpretar mucho a partir de ahí. Bueno, entonces, quiero saber, bueno, aquí hay otra pregunta en el chat, vamos a interpretar este último porque ya se nos acabó el momento de la conferencia. Los espero en el curso, los espero para que veamos entonces, para que estemos en el curso muy activos. Los espero para que se inscriban, vamos a ver todas las facetas, no solamente la interpretación de los sueños, sino vamos a ver cómo salir al astral, cómo interpretar el astral, cómo actuar en el astral y si nosotros podemos también conectarnos con esa parte astral como para sanar. ¿Listo? Sobre todo esto es un proceso de sanación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Están preguntando sobre el curso, es virtual, presencial no, sino es por Zoom. Entonces las personas interesadas pueden escribir al WhatsApp de Quantum de Luz, que es el 311-518-8431. Y de esta manera se pueden inscribir. Listo. Sí, bueno, en el curso vamos a tratar de abordar también todas estas otras interpretaciones, pero para que ustedes puedan interpretar, no solamente que de pronto yo les interprete o un terapeuta les interprete, sino para que ustedes también puedan interpretar sus sueños. Entonces, esa sería como lo más importante también para abordar en este curso a nivel de la sanación y a nivel de la interpretación propia. ¿Listo? Bueno. Entonces les agradezco mucho su atención, les agradezco su participación. Espero verlos entonces el fin de semana y entonces estamos conectados y todos soñando. Recordemos lo de nuestro diario de sueños, es muy importante. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias, amada familia. Entonces nos estamos comunicando en estos días. Se cuidan muchísimo, muchas bendiciones. Con mucho gusto, gracias Martica, gracias a ti por la oportunidad.